Esto era un Mercedes AMG GLE 63S Coupé. Y era un auténtico AMG de alto rendimiento, y aquí delante había un V8 biturbo con 577 caballos. Hacía el 0 a 100 en 4,1 segundos. Eran cifras muy serias y aún así odiabas a este coche. De hecho, hablando con la gente, he descubierto que prácticamente todo el mundo odia el coche, y hoy voy a explicarte el porqué. Alquilé este AMG GLE 63S Coupé de aquí en Los Ángeles a través de Turo, que era un servicio para alquilar coches interesantes y especiales en lugar de los coches típicos aburridos que alquilabas en el aeropuerto. Podías registrarte en Turo y poder ir a por él y probarlo unos días o lo que fuera de otros propietarios. Aunque sospecho que no vas a querer alquilar este coche porque, bueno, todo el mundo odia a este coche. Antes de explicar el porqué, un breve resumen. El GLE Coupé es uno de los 7 SUV diferentes que Mercedes-Benz fabricaba actualmente, desde el pequeño GLA hasta el cuadrado clase G. Para crear el GLE Coupé, Mercedes cogió el GLE normal y básicamente lo aplastó por detrás para darle esta línea de techo descendente. En Norteamérica, el GLE Coupé se vendía en 2 versiones, el GLE 43 AMG de acceso y el AMG GLE 63S Coupé, que empezaba en torno a los $114.000. Hoy voy a enseñarte del GLE 63S Coupé. Vamos a hablar de por qué todo el mundo lo odia. Después te mostraré sus detalles y características interesantes, luego lo conduciré y finalmente le daremos una puntuación. Voy a empezar explicando por qué creo que la gente odia al GLE 63 Coupé por el diseño, que es el mayor punto de conflicto, especialmente la parte trasera. Básicamente parece un SUV normal, pero agachado. Esta línea de techo inclinada hacia abajo es un diseño muy peculiar. Hace como 20 años, el BMW X6 inició esta moda del SUV agachado, y cada SUV que ha salido después, imitando ese concepto, ha recibido mucho odio. Pero no es solo el aspecto lo que enfada a la gente de forma casi irracional. Parte del problema es que cuando compras un SUV lo haces porque quieres más practicidad, mayor altura libre al suelo para salir del asfalto, más espacio de carga y para pasajeros. Y luego eliges la versión agachada y elimina gran parte de esa practicidad. Creo que una de las cosas que más molesta es que este coche le está diciendo al mundo: sí, tengo un SUV, pero no lo necesito. Solo lo quiero porque voy sentado alto. Este diseño básicamente está proclamando de forma agresiva que has elegido conducir un SUV grande y poco eficiente, sin necesitarlo realmente. Y no es solo eso, Mercedes no ayuda nada llamándolo coupé, que es otra cosa que enfada muchísimo a la gente. Cuando yo era pequeño, un coupé era un coche de 2 puertas. En los últimos años, algunos fabricantes han ampliado esa definición para incluir berlinas de 4 puertas con aspecto de coupé, como el BMW Serie 6 Gran Coupé o el Mercedes CLS. Pero ahora Mercedes ha ampliado aún más esa definición hasta incluir un SUV de 4 puertas, y ya no es un deportivo de 2 puertas, es un SUV de 4 puertas, y aún así lo llaman coupé. Y eso pone a la gente muy nerviosa. Y para completar el trío de razones por las que la gente odia al GLE Coupé, está el hecho de que es un SUV de lujo y altas prestaciones, y probablemente la categoría más odiada de todas, especialmente entre los entusiastas del automóvil. Muchos aficionados ya odian los SUV de lujo de por sí, esos ricos con sus SUV enormes que no necesitan. Pero cuando además es un SUV de lujo y rendimiento, el nivel de enfado se dispara todavía más hacia arriba. Podrían haberse comprado un deportivo de verdad, nunca van a usar las capacidades de esto, no necesitan un SUV, así que la gente se indigna muchísimo. Pasando las curiosidades y detalles, empiezo por uno bastante singular: la altura para la cabeza en las plazas traseras. Debido a la línea del techo inclinada, el espacio trasero no es especialmente bueno.
Yo mido 1,93 y puedo sentarme aquí sin problema, pero cuando apoyo la cabeza no descansa en el reposacabezas, sino en el propio techo. Si me siento completamente recto, mi cabeza toca el techo y la parte posterior descansa directamente contra él. No es precisamente ideal. Después vamos a la capacidad de carga. Abres el portón y el maletero es razonablemente profundo y bastante ancho, pero no es muy alto por culpa del techo inclinado. De hecho, el GLE Coupé tiene un 40% menos de capacidad de carga que el GLE normal. Y además, el GLE 63 Coupé cuesta $10.000 más que el GLE 63 convencional. Pagas un 10% más por un 40% menos de maletero. No parece el mejor negocio, salvo que quieras presumir de tener el coupé. También hay que señalar que el suelo de carga está increíblemente alto, a más de 1 metro del suelo. Si quieres meter algo pesado, pues buena suerte. Bueno, ahora seguimos con más detalles y empezando por la parte trasera. He probado muchos Mercedes modernos, así que me centraré solo en lo exclusivo de este modelo. Por ejemplo, la cámara de marcha atrás. Si miras atrás no ves ninguna cámara por ninguna parte, pero el coche la tiene. Si pones la marcha atrás, la cámara sale desde detrás del logo de Mercedes en el portón. Es un truco bastante ingenioso. Y no solo sale al poner la marcha atrás. En el sistema multimedia hay una opción para abrir la tapa manualmente. Por si está sucia y quieres limpiarla sin tener que meter la marcha atrás. Eso sí, algo que no encontrarás aquí atrás es un limpiaparabrisas trasero. Simplemente no lo lleva. Mercedes considera que al estar tan inclinado el cristal no lo necesita. Ahora vamos a los estribos laterales, que no me gustan nada. Este coche no es lo suficientemente alto como para necesitarlos. Nadie necesita ayuda para subir. Y aunque lo necesitaras, no son lo bastante anchos para apoyar bien el pie. Además, no mejoran el aspecto. Son plateados con unos puntos negros que supuestamente sirven para dar agarre, pero no son nada atractivos. En resumen, no son útiles y no son bonitos. Entrando en el coche, en las plazas traseras, aparte del espacio para la cabeza, no hay mucho destacable por aquí atrás. Pero sí hay algo curioso. Este coche es de 5 plazas, tiene 3 asientos atrás, y lo menciono porque muchos de estos coupés de 4 puertas solo tienen 4 plazas, 2 delante y 2 detrás. Aquí al menos no pierdes toda la practicidad. También son curiosos los ganchos para abrigos traseros. En la mayoría de coches son fijos, pero aquí están ocultos. Los pulsas y se despliegan suavemente para que cuelgues tu abrigo. A continuación pasamos al frente. Hay un par de curiosidades interesantes y una de ellas son las levas de cambio. En mi propio Mercedes-Benz de 2012 y en todos los modelos Mercedes-Benz más antiguos, dicen más y menos, pero en este coche las han cambiado para que digan arriba y abajo. Me pregunto si la gente se confundía con lo que significaban más y menos, y Mercedes-Benz tuvo que explicarlo aún más claramente. Un elemento interesante que vale la pena mencionar es la función de retención, algo que creo que muchos propietarios de Mercedes-Benz no conocen. Mira esto, si llegas a un semáforo y estás cansado de mantener el pie en el freno, puedes presionar el freno con fuerza y eso activa temporalmente la función de retención, y entonces no tienes que mantener el freno presionado. Solo presiona fuerte una vez y la retención se activa. El coche se mantendrá en su lugar hasta que presionas el acelerador y arranques. Muchos coches tienen funciones de retención automática como esta, pero normalmente se activan con un pequeño botón. En este coche es como un huevo de Pascua oculto. Tienes que saber que debes presionar el pedal del freno para activarlo. Pasamos al centro y algo que me decepciona de ciertos modelos de Mercedes-Benz es el plástico de la consola central. Lo extraño de este coche es que los materiales son realmente excelentes en todo el interior. El tablero es de cuero, con costuras fibra de carbono, todo se ve genial, pero cuando llegas al centro de la consola hay un montón de plástico barato y se ve realmente horrible. Ese es el único lugar donde pusieron plástico barato.
pero está justo en uno de los puntos más visibles de todo el interior. No tiene sentido. En muchos otros modelos de Mercedes-Benz han dejado de hacer eso, pero en algunos modelos todavía lo tienen y se ve terrible. Ahora pasamos al volante. Es un volante grueso, como esperarías de un coche AMG. Lo interesante de este volante es que en la parte superior del volante, en el centro, hay una pequeña franja blanca. Los coches de carreras tienen ese color en la parte superior del volante para que los conductores sepan cuando el volante está centrado. No sé si es necesario en un SUV de calle. De hecho, creo que es tan innecesario que la mayoría de las personas que compran este coche probablemente ni se darán cuenta de lo que se supone que imita. Creo que solo pensarán que es una franja blanca aleatoria en el volante y probablemente un gasto innecesario de Mercedes-Benz. Ahora una pequeña curiosidad, la palanca de control de crucero sobresale del volante en la parte inferior y hay un pequeño dial en el extremo para ajustar la distancia de seguimiento, ya que tienes control de crucero adaptativo. Lo interesante de ese dial es que tiene un pequeño dibujo impreso que muestra que ajusta la distancia de seguimiento, pero si lo ajustas completamente, han impreso el dibujo por segunda vez y así, independientemente de si el dial está todo arriba o todo abajo, aún puedes ver que des el dial para ajustar la distancia de seguimiento. Es una pequeña redundancia para hacer las cosas mucho más fáciles de entender y es una idea inteligente. Pasamos a la visibilidad. Podrías pensar que debido a la línea del techo inclinada del coche, la visibilidad está absurdamente destruida, pero en realidad no es tan mala como piensas. Mirando hacia atrás, la visibilidad es francamente igual de buena que muchos SUV sin línea de techo inclinada. También ayuda que este coche tenga espejos bastante grandes diseñados para ver exactamente en tus puntos ciegos y tiene un monitor de puntos ciego para asegurarte de que ves lo que pasa detrás. Así que la línea inclinada del techo quita espacio de carga y espacio para la cabeza de los asientos, pero no perjudica demasiado la visibilidad. Quiero hablar del asistente de estacionamiento. Este coche tiene una característica de asistente de estacionamiento muy extraña. En algunos coches te muestra en la pantalla si te estás acercando a un objeto y obviamente de este coche muestra una cámara para verlo, pero también tiene una función secundaria de asistencia al estacionamiento en la parte delantera y trasera que muestra con pequeñas líneas si te estás acercando a algo. Si miras mientras retrocedes, puedes ver que está montado en el techo para que lo veas en tu espejo y a medida que te acercas a algo, muestra más y más líneas para indicarte cuánta distancia queda. Lo mismo en la parte delantera y hay otra de esas pantallas montadas en la parte superior del tablero y a medida que te acercas mucho a algo, comienza a mostrar más y más líneas para indicarte que te estás acercando a algo y probablemente debes tener cuidado. Y aunque las cámaras hacen la mayor parte del trabajo ahora, sinceramente creo que esos pequeños elementos de asistencia al estacionamiento son bastante buenos y útiles. Pasamos al sistema multimedia. En la mayoría de los modelos nuevos de Mercedes-Benz obtienes toda una gama de opciones de colores para la iluminación ambiental del interior. En este modelo en particular puedes cambiar el color de la iluminación ambiental interior, pero solo tienes 3 opciones: polar, solar y neutral. Polar es azulada, solar es amarillenta y neutral es blanca. Al menos puedes cambiar los colores si quieres. Me gusta mucho esta pantalla de datos del vehículo que muestra varias piezas de información del vehículo. Mi favorita es que al girar el volante te indica exactamente cuántos grados has girado. Si lo giras al límite puedes ver que solo llega a 41 grados, pero he notado que si tiras con fuerza puedes llegar hasta 43 grados. Nunca sabes cuándo esos 2 grados extra de giro pueden ser útiles. Otro elemento interesante es que puedes entrar en los datos del motor y ver en tiempo real los números de potencia y par. A medida que aceleras el motor, puedes ver cómo suben los números de potencia y par. Lo interesante es que los medidores llegan hasta 700 caballos y 700 libras de torque, aunque este coche solo tenga 577 caballos y 561 libras de torque. Puedo entender que un velocímetro llegue hasta 200, aunque el coche no pueda hacerlo, porque reutilizan velocímetros en diferentes modelos, pero esto es electrónico. ¿No se puede adaptar a cada coche específico en lugar de mostrar la misma pantalla de un S65 o del GL63? Es solo una pantalla, ¿no debería ser fácil de ajustar? Pensarías que sí, pero aún así, incluso si estás usando toda la potencia del coche, siempre habrá un margen de aproximadamente 130 caballos entre lo que estás usando y lo que la pantalla muestra que podrías estar usando. Finalmente, otro elemento interesante en el sistema multimedia es que en la configuración del sistema de navegación, si vas al menú de opciones de ruta, te permite elegir cuántas personas hay en tu vehículo. Puedes elegir entre solo tú o 2 personas, o 2 o más personas. Podrías pensar, ¿por qué querrías decirle al coche cuántas personas viajan? ¿Cómo podría eso importar para el sistema de navegación? Bueno, la respuesta es los carriles HOV.
El coche sabe que hay un carril HV y requiere 2 o más personas, o 3 o más personas, y si le dices cuántos ocupantes hay, puedes ajustar la ruta de navegación según el número de ocupantes en tu vehículo, lo cual es simplemente increíble. El problema es que es un poco engorroso tener que entrar allí cada vez que inicies un destino de navegación y decirle cuántas personas viajan. Y así termina el recorrido del AMG GL63S Coupé. Ahora es el momento de ponerse al volante y ver si la experiencia de conducción realmente vale la pena. Bien, conduciendo el GL63 Coupé, obviamente la calidad de marcha es un poco dura. Tiene estos neumáticos muy delgados y es un coche AMG de alto rendimiento, incluso en modo confort, honestamente, se siente un poco duro. Aceleración, voy a pisarle a fondo. Es rápido, bastante. Así es como es, la respuesta del acelerador es excelente cuando estás en modo Sport. Pero eso es lo malo. Se pone muy rápido. Y se pone veloz. Se mueve incluso desde el rango medio, considerando el enorme tamaño del coche. Quiero decir, no es un SUV de tamaño completo, pero es un SUV grande, ancho y pesado, y aún así se mueve si estás en modo Sport o pisas el acelerador. La visibilidad realmente no es tan mala. Podrías pensar que lo es, pero no es tan mala. Por encima del hombro no es genial, pero los espejos son buenos y sinceramente la mayoría de los SUV de lujo hoy en día tienen ese tipo de vistas raras de 3/4. Quiero decir, si has estado en un Lexus RX últimamente, sabes que la visibilidad en los SUV de lujo ya no es lo que solía ser. Solo conduciendo en tráfico parece un vehículo bastante racional y razonable. Quiero decir, es muy parecido a cualquier otro SUV GL AMG, y es un coche que puedes usar todos los días, lo que sea. También es un coche muy rápido y se maneja un poco mejor que el GLE normal o el X5 o lo que sea. Estoy un poco decepcionado con la conducción del coche. He estado conduciéndolo por un rato. Está bien, la dirección es bastante vaga, no es especialmente precisa y realmente no sientes que puedas forzar en las curvas. Es un vehículo grande y pesado. Supongo que estoy un poco decepcionado y debería haber sabido que no sería genial considerando su tamaño y que es un SUV, pero tengo una AMG Station Wagon y pensé que se sentiría así, pero en realidad sí se nota el peso adicional y el tamaño añadido. Creo que cuando la gente compra específicamente la AMG GLE 63, la mayoría lo hace por la aceleración en línea recta y para verse genial y tener el GLE Coupé tope de gama. No creo que nadie lo compre por la conducción. Aquí dentro es agradable y silencioso incluso para un coche AMG. Y así, mira el Mercedes AMG GLE 63S Coupé. No entiendo el odio hacia este coche porque francamente tiene un atractivo de mercado muy amplio. Es perfecto para cualquiera que viva en un camino de tierra y necesite la altura del suelo de un SUV, pero no tenga hijos y nunca lleve nada porque el espacio de carga no es muy grande. Y aún así necesite un coche de alto rendimiento porque lleva un SUV a la pista y tiene un presupuesto de 6 cifras para un coche nuevo. Esto literalmente aplica a decenas de personas y deberíamos dejar de criticar su elección de coche. De todos modos, ahora es el momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 55 de 100, lo que lo coloca cerca del fondo del mundo de los SUV de lujo de alto rendimiento. Incluso por debajo del Jaguar F-Pace-S, que me pareció muy mediocre. El GLE Coupé está construido para un tipo de consumidor muy específico. Yo no soy ese consumidor y eso está bien para mí.